El día de hoy presentamos el juicio a Meta. Estás escuchando ¿Quién controla tu atención y por qué? Ponete cómodo y quédate firme junto a nosotros. ¿Sabías que una joven logró algo que parecía imposible? Demandó a dos gigantes tecnológicos y un jurado le dio la razón. Pero en este capítulo no solo queremos contarte una historia legal. Vamos a hablar sobre adicción, sobre manipulación y sobre cómo funciona tu mente sin que te des cuenta. Caley tenía 6 años cuando empezó a usar redes sociales. A los 20 años, y con mucho tiempo de usar plataformas digitales, comenzó a sufrir enfermedades como ansiedad, depresión y dismorfia corporal. Ella dormía con el celular en la mano, se despertaba en la madrugada para revisar notificaciones y lo primero que hacía cada mañana era abrir Instagram. De hecho, hubo días en los que estuvo hasta 16 horas conectada a la pantalla sin parar. Pero lo más fuerte no es eso. Es que un tribunal jurídico sentenció que eso no fue casualidad. El caso que cambió todo. A fines de marzo de 2026, en Los Ángeles, California, un jurado tomó una decisión histórica. Meta y Google están diseñadas para generar adicción en niños, adolescentes y jóvenes. Y estas compañías no advirtieron a los usuarios de los peligros que eso conlleva. El grupo de jueces determinó que los magnates digitales construyeron intencionalmente plataformas de redes sociales adictivas que perjudicaban la salud mental de sus usuarios. Tanto tiempo de pantalla activa de ellos deriva en graves problemas de salud mental. Por ello, después de mucho tiempo frecuentando sus plataformas digitales, los usuarios empezaban a tener episodios de ansiedad, depresión y pensamientos suicidas. En este caso nos vamos a enfocar en el episodio de Caley. Durante 5 semanas de juicio se expuso cómo funcionaban esas plataformas por dentro. Caley declaró que dejó de compartir tiempo con su familia y que su vida empezó a girar alrededor de notificaciones, likes y validación social. El veredicto fue claro. Meta debía pagar $6 millones en compensación y una conclusión mucho más fuerte. Las empresas acusadas actuaron con malicia, opresión, fraude, sumado a una gran negligencia. Es por ello que Meta va a tener que pagar el 70% de la indemnización, mientras que Google, una aliada, va a tener que pagar un 30%. Todavía falta algo más. Los daños punitivos, que si bien no están definidos, podrían escalar hasta $30 millones. Estás escuchando ¿Quién controla tu atención y por qué? Ponete cómodo y quédate firme junto a nosotros. La lógica detrás de las plataformas digitales. El abogado defensor de Caley mencionó algo clave durante el juicio. No es casualidad que aparezcan estos problemas en los jóvenes. La adicción es rentable para los dueños de redes sociales. Y acá te explico un concepto central para entender cómo funcionan estas plataformas. Estas plataformas funcionan bajo la economía de la atención, que es un modelo con el que las aplicaciones y las plataformas operan, en el cual la capacidad humana de concentración se trata como un recurso escaso y valioso a la vez, que se comercializa para generar valor publicitario y económico.
¿Cómo funciona esta economía de la atención? Bueno, básicamente las plataformas y las marcas compiten a muerte por captar la atención de sus usuarios, convirtiéndola en datos monetizables. Atacan a los usuarios sobrecargando de información, generando distracciones constantes, ansiedad y una necesidad de destacar todo el tiempo. En resumen, la atención para los magnates digitales es un preciado activo limitado que mide, compra y vende en el contexto digital. El economista Herbert Simon lo anticipó hace más de 50 años. Cuando hay demasiada información, lo que escasea pasa a ser la atención. Hoy en día, esa atención se compra, se vende y se optimiza. Cada segundo que pasamos mirando una pantalla, aunque no lo parezca, es dinero para alguien más, ya sea por ver una publicidad, por dar información para segmentar audiencias, por otorgar datos personales o simplemente cuáles son nuestros consumos, gustos o preferencias. Pero entonces, ¿cómo hacen para retenernos tanto tiempo? Bueno, esto te lo voy a explicar en el siguiente bloque. Estás escuchando ¿Quién controla tu atención y por qué? Ponete cómodo y quédate firme junto a nosotros. La ingeniería de la adicción. El abogado de Cayley dijo que su objetivo era demostrar que Google y Meta diseñaron deliberadamente sus productos, como por ejemplo YouTube e Instagram, para enganchar a los usuarios y hacer que volvieran a ellas, no por casualidad, sino a propósito, porque la adicción es rentable. En el juicio, los denunciantes de Meta señalaron 3 mecanismos clave para el funcionamiento de las plataformas: el scroll o desplazamiento infinito, las recomendaciones algorítmicas y la reproducción automática previamente programada. Ninguna de estas 3 funciones o mecanismos que describimos son inocentes, ya que el algoritmo aprende de uno constantemente: qué miramos, cuánto tiempo lo hacemos, en qué nos detenemos particularmente. El algoritmo mide nuestra atención y se adapta de forma inteligente a nuestros consumos. El propio cofundador de Facebook hace un tiempo lo admitió. Declaró que la manera en la que se construyen algunas aplicaciones, como Facebook por ejemplo, se basó en fundamentos psicológicos. Pensamos en cómo podemos consumir la mayor parte de su tiempo y captar su atención en la medida de lo posible. Eso significa dar un poco de dopamina de vez en cuando porque alguien hizo clic en me gusta o comentó en una foto en la que publicaste, mencionaba el empresario. En este punto entra en juego el poder de la dopamina, ya que muchas aplicaciones y páginas web se crearon siguiendo los principios de la economía de la atención que describí anteriormente. Esto no es aleatorio. Los creadores de las aplicaciones y plataformas digitales saben muy bien lo que están haciendo y por qué lo hacen. Entonces nos preguntamos, ¿es una adicción real? Bueno, varios especialistas y investigadores del tema comparan este fenómeno de la adicción en redes sociales con otras adicciones, como puede ser el cigarrillo o los casinos. Pero los investigadores detectan una diferencia clave. En las redes no hay un límite físico. Santiago es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Comunicación de la UBA, y al investigar esta problemática sostuvo que, desde la óptica empresarial, el diseño de las plataformas tiene como fin que el usuario permanezca el mayor tiempo posible
brindando su atención a ese objeto de consumo. Y es por eso que se ha hablado en este último tiempo del término de soberanía cognitiva. Otra investigadora, Andrea Goldin, sostiene que las redes son una droga con acceso infinito, donde además te la administras vos mismo, sin horarios, sin restricciones, ya que está disponible todo el tiempo. Y con esto nos vamos al siguiente bloque. ¿Qué es la soberanía cognitiva? Básicamente es la capacidad de decidir en qué pensás, en qué enfocás tu atención y qué consumís. Porque hoy nuestra mente está en disputa, batalla entre lo que uno quiere hacer realmente y lo que los algoritmos quieren que hagas. Cuando hablamos de soberanía cognitiva, nos referimos a ser el dueño del propio pensamiento, dueño de las decisiones y del tiempo, siendo críticos con la información que recibimos en lugar de ser influenciado pasivamente por estímulos. Los investigadores advierten sobre algo que es preocupante. Estamos frente a una pérdida de la autonomía mental. Y esto lo vemos cuando dejamos de elegir y empezamos a reaccionar en automático a lo que los dueños de las plataformas quieren mostrarnos. Hay varias amenazas existentes que atentan contra la soberanía cognitiva. Por ejemplo, la lógica del mercado, la lógica de las redes sociales y de los algoritmos de inteligencia artificial que están diseñados para mantener nuestra atención, modelando nuestros comportamientos y nuestras opiniones. Si bien hay algunas estrategias para la pérdida de autonomía mental, como por ejemplo recuperar el control, nuestro propio control mental a través de entrenamiento de la atención, ser consciente de nuestros consumos y limitar la exposición a entornos digitales que básicamente fueron diseñados para la adicción. Este caso planteado del juicio a Meta nos permite pensar en un futuro. Yo creo que este juicio implica un cambio de paradigma porque no solo busca en los tribunales compensar a Calley por los daños que le ocasionaron las redes, sino que van en busca de algo más grande. Y eso es modificar, reglamentar y cambiar cómo funcionan las plataformas desde la raíz. Y la defensa de Calley propone restringir a estos magnates digitales a través de la regulación de algoritmos, también a través de la advertencia de los riesgos que implica pasar mucho tiempo en las redes sociales y también limitar los diseños adictivos que proponen los empresarios de estas plataformas. Por eso me parece que este caso es histórico y sin duda va a traer repercusiones a futuro en cómo deberían funcionar las redes y las aplicaciones sociodigitales. Porque en esta nueva economía de la atención es el recurso más valioso que tenemos. Y seguramente protegerla sea una de las decisiones más importantes que tenemos en nuestra vida. ¿Cuál es la solución? Bueno, en principio, ser más cuidadoso en qué centramos nuestra atención y desarrollar mejores hábitos para poder convertirnos en una persona que tenga más control sobre nuestra vida, con una mayor autonomía y por ende menos dependencia de las redes sociales, ya sea redes, aplicaciones o esferas algorítmicas digitales. Por eso es importante empezar a priorizar en dónde ponemos el foco de nuestra atención. Si este capítulo te hizo reflexionar, por favor compartilo, porque entender esto no nos desconecta del sistema, pero sí te hace menos vulnerable a él y a sus efectos. Estás escuchando ¿Quién controla tu atención y por qué? Ponete cómodo y quédate firme junto a nosotros. Muchas gracias por llegar hasta el final. Tu escucha es realmente importante para nosotros y nos ayuda a crecer.
Te invitamos a participar en comentarios y que nos digas qué consumos digitales